Listra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza. Por primera, no es cierto, ya tenemos episodios con cámara, pero por segunda vez con cámara. Spoiler, el episodio pasado que subimos, que ya tiene cámara por cierto, ese episodio lo grabé en Michoacán, Morelia, @mi rancho, y de esos episodios tendremos 2 más. Entonces estoy también muy emocionada porque esta temporada nos vamos a... Bueno, yo los voy a ver, no, pero ustedes sí me verán a mí. Entonces, bienvenidos una vez más. Aprovecho también para agradecerles su espera y también a los amigos cercanos y así, que se han acercado también a decirme que todo muy bien, ideas, críticas constructivas y de todo. Y muchas gracias por hacer parte de este proyecto y sobre todo porque yo espero de todo corazón que cada uno de estos episodios sean de bendición para su vida. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Pues el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante porque algo que me ha llamado la atención a lo largo de las grabaciones de estos episodios es que hay varias personas en nuestro público que no son completamente, digamos, cristianos o que están en un contexto de iglesia, pero sin embargo pues sintonizan nuestro canal, ¿no? Entonces de repente hay algunas cosas o términos quizás un poquito técnicos que para ellos no son tan familiares debido a que no son congregantes. Y pensando justamente en la necesidad que hay en ellos también de escuchar del evangelio, de conocer más, el interés que tienen también sobre conocer a Dios, quién es Dios realmente y algunas otras inquietudes sobre qué es lo que pasa realmente con el pecado, de qué forma nos afecta, porque a veces no sentimos arrepentimiento por el pecado, aunque sabemos que está mal, porque nos lo han dicho así todo el tiempo, pero de alguna manera quisieran entenderlo, quieren acercarse y está el interés. Y esa ha sido una de las razones por las que el día de hoy vamos a hablar sobre las personas que son nuevas en la fe, los nuevos creyentes y cómo es que llega el evangelio a nuestras vidas. Entonces, hoy quisiera preguntarte, aunque tú tengas mucho tiempo en la iglesia, también quisiera preguntarte cómo es que llegó el evangelio a tu vida. Muy probablemente ni siquiera fue contigo directamente. En mi caso, yo nací en cuna cristiana, pero hace poco estaba platicando con algunos amigos también dentro del contexto cristiano y hablábamos sobre qué impactante es que cuando el evangelio llega a tu vida, llega a tu familia, tus generaciones son completamente distintas. Entonces es como muy impactante y también muy bonito pensar en la obra del evangelio en nuestras vidas, en nuestras generaciones y cómo eso definitivamente cambia todo. Entonces, al estar pensando en esto, pues probablemente a ti te pasó igual, ¿no? A lo mejor contigo no fue alguien directamente a predicarte porque tú naciste en la iglesia. Yo recuerdo estar desde muy pequeña en los ensayos de alabanza toda la vida, en las veladas de oración toda la vida, andar jugando entre las sillas, o así en mis clases con mis amigos también de la iglesia, porque todo el tiempo estábamos en la iglesia. Entonces yo no tengo recuerdos de alguna persona que me haya abordado en el metro, por ejemplo, de alguna persona que en la escuela o en algún otro contexto me haya hablado del evangelio, porque siempre estuvo presente en mi familia. Pero sin duda, eso no siempre fue así. Esto llegó, por ejemplo, en mi caso, a través de mi abuelo. A ellos fueron a los que les predicaron y mis abuelos, al sentir esta pasión por Dios, al empezar a conocer quién es realmente Dios, la obra del Espíritu Santo en sus vidas también, ellos muy apasionadamente le predicaron a toda la familia y gracias a Dios y para la gloria de Dios, la mayoría de nuestra familia ahora es cristiana y se desarrollan dentro de iglesias. Y seguramente hay muchos de ustedes que también comparten este tipo de contexto en el que pues a lo mejor el evangelio no les llegó a ustedes, pero sin embargo
ya lo viven. Entonces, esta es la primera pregunta. Puede ser que también seas, si no eres de este tipo de personas como nosotros, a lo mejor y siempre has creído que Dios existe, siempre has tenido una inquietud, siempre has sentido una necesidad de Él, a lo mejor sin que nadie te lo dijera, tú empezaste a, en vez de hablar solito, cuando estás solo, a tratar de hablar con Dios de alguna manera, o cuando te sientes triste, acordarte en algún momento de que Dios existe o de que te han dicho que existe y has elevado una oración pidiéndole que te ayude en alguna cosa. Entonces, no sé de qué manera haya llegado a ti o cómo hayas escuchado por primera vez el evangelio, a través de tu familia, de amigos, de conocidos, o en la calle también, algún vecino, quizás igual, o en el metro, por ejemplo. Pero hay una historia muy conocida, hay demasiadas historias en la Biblia en donde podríamos platicar sobre cómo llegó el evangelio a la vida de cada una de las personas, la obra, el conocer a Dios de forma directa a la vida de cada uno de estos personajes que tenemos en la Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar más específicamente sobre lo que pasó con María. Cabe resaltar que muchas de estas historias pues ya están en un contexto judío, entonces ellos ya tenían muy claro una idea de Dios, ya sabían quién era, seguían también todos los preceptos de la Torá y las tradiciones y cosas así. De pronto también eso podría pasarnos, aunque no exactamente en el judaísmo, por ejemplo. A lo mejor tenemos en México, sobre todo, un poquito más implantada la idea de todo lo que se hace con los católicos, por ejemplo, o el cristianismo también, que sobreabunda mucho, o distintas religiones, y entonces como que más o menos sabemos qué es lo que se hace, quién es Dios, de qué manera hablas con Dios, o a lo mejor no tanto, pero lo has escuchado alguna vez. Entonces, en el caso de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que está en Lucas 1, del versículo 26 al 38, es cuando se le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Entonces, en Lucas tenemos una historia que la mayoría conocemos, sobre todo porque todos celebramos Navidad. Un poco platicamos también sobre esto hace unos episodios en nuestro especial navideño también. Y es muy interesante ver cómo a lo largo de estos versículos fue anunciado a María que ella era elegida por Dios para ser la madre del Salvador y que Dios tenía un propósito con su vida. Entonces, muy probablemente a nosotros no nos va a pasar que nos llegue un anuncio de esa magnitud, pero sin embargo sí nos sirve como ejemplo para ver de qué formas Dios se llega a comunicar con nosotros, cómo podemos, qué actitud tenemos nosotros también cuando recibimos el mensaje, cuando sabemos que Dios existe y que está interesado en nosotros, de qué manera respondemos. Entonces, en el caso de María, en estos versículos que les menciono, fue un ángel el que fue un mensajero que Dios usó para que ella supiera qué propósito tenía Dios con su vida. Entonces, la pregunta que yo les hacía hace un rato sobre cómo les llegó el evangelio a sus vidas, cómo empezaron a saber más sobre Dios, a empezar a tener más curiosidad, a lo mejor fue a través de TikTok en estas actualidades, no sé, pero sin duda hay muchas personas de distintas, ¿cómo se dirá? De distintas ocupaciones que Dios usa para que el evangelio llegue a nuestras vidas. Entonces, en el caso de María, pues fue un mensajero divino que fue el ángel. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre que el mensaje del evangelio y la salvación, el plan que Dios tiene, no solamente para ti de forma personal, sino para la humanidad en general, es siempre iniciativa de Él. Dios es quien tiene la iniciativa de formarnos, de crearnos también con el propósito de que estemos en comunión con Él, de crearnos para Él, y también de que en este tiempo terrenal en el que vivimos tengamos un propósito de la misma forma. Entonces, primero, Dios siempre es el que se comunica con nosotros. Segundo, Dios es quien toma la iniciativa siempre de usar nuestras vidas, de acercarse a nosotros. No siempre nosotros tenemos un corazón siempre dispuesto, un corazón que le busque del todo, porque
ya tenemos rebeldía de alguna forma en nuestro corazón, o a lo mejor nunca hemos sido instruidos en eso, entonces jamás tomamos en cuenta a Dios, y tal vez es complicado por cómo el mundo funciona en general, cómo el sistema del mundo está ya hecho, porque pues digamos que incluso ahora casi nunca metemos a Dios en nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida en cosas más que cuando a lo mejor buscamos algún tipo de consuelo. Entonces, es importante también que tengamos en claro esto. Dios es quien toma la iniciativa con nosotros. Nosotros solamente respondemos. Entonces, tercero, Él es también el que espera que nosotros decidamos. Entonces, ¿de qué manera Dios se comunica con nosotros? Punto número 1, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En el caso de María, pues Dios le envió un ángel para que ella supiera que Dios tenía un propósito con su vida y que ella iba a ser la madre del Salvador. Además, como también lo platicamos hace unos episodios, imagínense que fue todo un reto para María, porque en estos entonces la mujer no tenía demasiado valor. Entonces era muy complicado que una mujer tuviera un bebé fuera del matrimonio sin que no lo mataran, porque las apedreaban. Entonces era muy complicado para María recibir este mensaje también, porque implicaba muchos retos para ella. Implicaba, para empezar, el reto de José, porque ellos ya estaban comprometidos, pero cómo de repente ella iba a estar embarazada. Entonces fue como, me imagino yo que y lo podemos ver también aquí, el corazón de María fue demasiado humilde, demasiado de reverencia ante la noticia que se le estaba dando, porque además también el ángel le dijo que no temiera, porque había hallado gracia delante de Dios. Y es muy interesante ver también a lo largo de las demás historias y los demás personajes bíblicos que tenemos, cómo es que ellos casi siempre, cuando eran llamados, respondían con temor, o respondían con duda, o respondían como a modo de burla porque no lo creían, ¿no? Porque les era anunciado que iban a tener hijos cuando ya eran muy viejitos, entonces no creían que eso iba a pasar y más bien les daba risa, como en el caso de Sara, por ejemplo. Y en el caso de María no, muy particularmente María tuvo una respuesta muy distinta, porque ella simplemente dijo: aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces es como bien interesante ver también que de pronto nosotros también somos así, como que el evangelio llega a nuestras vidas y sí representa un reto para nosotros, porque implica dejar lo que ya creemos, lo que nos han enseñado toda la vida, lo que nos causa placer también, o incluso enfrentar situaciones que nos retan en cuanto a temores. Por ejemplo, si tenemos algún temor estamos evadiendo alguna emoción complicada para nosotros y de repente estamos siendo retados a sanar eso. Incluso las personas que evitan ir al psicólogo lo hacen por eso, ¿no? Porque es muy complicado afrontar más bien cada una de las cosas que de pronto te hacen daño, malos hábitos o así. Y el evangelio justamente hace esto porque te moldea al carácter de Dios. Entonces, probablemente por eso también muchas veces cuando el evangelio llega a nuestras vidas, terminamos apartándonos del camino del evangelio porque no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios. Entonces, volviendo a lo que estábamos platicando sobre la actitud de María, María particularmente tuvo una actitud desde el principio de fe y de reverencia, porque ella aceptó la voluntad que Dios tenía, aceptó involucrarse en esto, aunque era un reto completamente en su tiempo, en su cultura, a su persona. Y además también porque hablábamos hace un tiempo igual con este episodio de Navidad, platicamos un poco sobre qué complicado debió de haber sido para María, porque cuando a nosotros nos dicen que hagamos alguna cosa, como que siempre sobrepensamos en qué es lo que va a venir después. ¿Cómo le vamos a hacer después cuando se nos presenten dificultades? Si no tenemos dinero, si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a asegurar que vamos a poder terminar de hacer las cosas? Y casi siempre pensamos que tenemos que enfrentar todo nosotros solos, ¿no? Por ejemplo, si eres nuevo en el evangelio
¿realmente estás interesado en conocer a Jesús? ¿Realmente estás interesado en acercarte más a Dios? Entiendes que hay una necesidad en ti, pero de pronto es un reto que tu familia, por ejemplo, no lo va a aceptar porque están en otra religión, que a lo mejor, y llega a pasar mucho también, te desheredan, te corren de tu casa o alguna cosa pasa complicada con tus papás, con tus abuelos, porque no están de acuerdo con tu decisión de ahora seguir a Cristo. Entonces, para María en estos entonces también el hecho de que le dijeran pues cuál era el plan de Dios con ella, que iba a estar embarazada y ella todavía no se había casado, era definitivamente un reto que seguramente implicó el que algunos pensamientos llegaran a su mente sobre ¿y qué voy a hacer después? O sea, ¿qué va a pasar con José? ¿Qué va a pasar si ahorita a lo mejor no tenemos nada seguro y es un reto? ¿Cómo vamos a estar cuidando a un bebé? A lo mejor no estaban listos para eso, ellos no se sentían listos. Sin embargo, ella contesta con demasiada fe que se haga la voluntad de Dios en su vida. Entonces, esto es interesante precisamente porque la primera vez que yo estaba revisando esta lección y viendo esto, para mí fue tan bonito ver la gracia de Dios en la vida de María, respondiendo a su obediencia, porque ella se dispuso, obedeció a seguir el plan que Dios tenía con su vida y Dios nunca la dejó sola. Probablemente ella pudo haber pensado esto de que qué voy a hacer, muchas complicaciones que implicaba por su cultura, su entorno y muchas otras cosas económicas, todo lo que implica tener un bebé. Pero después vemos también más adelante, versículos más adelante en Lucas, cuando Herodes empieza a perseguir a los niños porque hace la famosa matanza de los pequeños. En ese momento Dios cuida de la vida de los tres, le habla a José en sueños para cuidarlos y decirles que se vayan a Egipto. Y cuando ellos estaban ya a salvo de Herodes, vuelve a hablarles en sueños para decirles que regresen. Entonces, estos pequeños detalles para mí, aunque a lo mejor no se nos habla demasiado de la infancia de Jesús, para mí en la vida de María sí es ver a un Dios de mucha gracia que nunca te va a pedir que creas en Él y dejarte solo, ¿no? Nunca te va a poner un reto a tu vida que implique todos estos cambios y te va a dejar solo. O sea, cuando Dios le dio esta misión a María, no nada más le dijo, bueno, tú eres la elegida, de todas las 1000 participantes que te di en mente, tú fuiste la ganadora, padrísimo, pues a ver cómo le haces, ¿no? No, o sea, no fue como que nada más un Dios, no sé cómo explicarlo, como un Dios lejano que simplemente decide como tú sí, tú no, tú vas a hacer esto y así y te deja. No, es un Dios de verdad de gracia y de amor, porque a pesar de los retos que implique para tu vida el decidir obedecerle y seguirle, Él no te va a dejar solo, todo el tiempo va a estar acompañándote. Entonces, esto es precisamente lo que pasó con María y lo que pasa aún con nosotros hoy. Hace un momento les comentaba cuáles son algunos de los puntos que vamos a estar platicando el día de hoy, y es que justamente a través de estos puntos que vamos a ir viendo, es importante que notemos que a pesar de los retos que implique morir a ti mismo, a pesar de los retos que implique con tu familia, enfrentar cosas complicadas, el sentir que nunca vas a terminar de crecer en fe, el querer realmente entender por qué el pecado es pecado, pero tú no sentirlo, frustrarte y abandonarlo porque sientes que no vas a alcanzar entendimiento, que a lo largo de estos puntos podamos ir viendo que Dios es un Dios de gracia, que nosotros podemos acercarnos a Él de forma muy confiada y pedirle, Señor, realmente ayúdame a entender por qué la vida que he estado viviendo está mal o te desagrada, porque a lo mejor esto entristece a tu corazón, de qué manera puedo conocerte más, y puedes hacerlo simplemente así, de forma muy sincera y transparente, como también lo hemos platicado anteriormente, y Dios no te va a dejar solo, a pesar de los retos que implique el evangelio en general, el seguir a Jesús. Él no te va a dejar solo, sino que siempre te va a estar acompañando y cuidando, como lo hizo con María y con José, cuando los escogió para ser los padres de
el Salvador. Entonces, bueno, retomemos el que Dios es el que se comunica con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de, como lo decíamos en el caso de María, a través de un ángel. En el caso de nosotros tenemos un libro para nosotros que son las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, en Romanos 10, 14 y 15 vemos también que el evangelio llega a nosotros a través de otras personas. Pueden ser pastores, maestros, sobre todo predicadores, que son pastores, que son maestros y que tienen convicción por Cristo y entonces sienten esta necesidad de que las demás personas le conozcan y van y predican el evangelio. Entonces Romanos 10:14 nos habla precisamente sobre eso. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, a los que anuncian buenas nuevas. Y nuevamente este versículo me hace pensar en qué hubiera pasado en mi caso, como les compartía. Bueno, les voy a compartir un pequeño pedazo sobre lo de mis abuelos que les estaba contando hace un rato, que el evangelio llegó a ellos y no directamente a mí, porque yo ya llegué cuando llevaba mucho tiempo mi familia en el evangelio. Pero bueno, mi abuelo sufrió bastante porque él fue un niño de la calle. La verdad es que le tocó atravesar todo esto por malas decisiones de su papá, que era muy borracho. Entonces yo pienso en todo lo que le tocó vivir a mi abuelo porque fue demasiado difícil, además de que él era de los mayores de sus hermanos y todo el tiempo estuvo cuidando a su hermana pequeña. Dormían en las calles, él todo el tiempo estuvo trabajando y cuando él en su juventud conoció a Cristo, me parece que ya estaba con mi abuela, para él el evangelio fue como su salvación y de verdad veo, definitivamente fue su salvación y de verdad veo su vida y pienso qué hubiera pasado si él no hubiera respondido al evangelio, si no hubiera habido una persona que se acercara a él a invitarlo a la iglesia, qué hubiera pasado si nunca hubiera tenido, no sé, como la firmeza de seguir avanzando en el evangelio. ¿Qué hubiera pasado conmigo incluso? O con la vida de mi mamá, ¿no? En este caso, incluso pensando también en la familia de mi papá, que fue un caso más o menos parecido. En el caso de la familia de mi papá, la abuela de mi abuela era bruja. Entonces, incluso pensar como en ese contexto sería demasiado diferente mi contexto, definitivamente, si mi abuela no hubiera contestado al mensaje del evangelio y se hubiera quedado a lo mejor en esa creencia en la que su familia ya estaba sumergida, o si a lo mejor esa misma creencia o otras cosas de su vida, heridas que Dios no hubiera sanado, cómo hubiera sido la vida también de mi papá y de mis tíos. Entonces siento que es muy padre pensar en que el hecho de que el evangelio pueda llegar a otras personas a través de ahora podcast, incluso a través de personas que prediquen el evangelio, definitivamente cambia vidas, porque no creo de ninguna manera que la vida de mis papás hubiera sido como es dentro de la iglesia en un contexto cristiano, que se hubieran casado como se casaron dentro de la iglesia, si mis abuelos, que fueron a quienes llegó el evangelio, no hubieran tomado una decisión por Cristo. Y eso es lo mismo que de pronto pasa con nosotros, ¿no? Y a veces también estamos muy bien llenos de deseos por otras personas que conozcan a Cristo y que lo experimenten, y tenemos el tesoro del evangelio bien guardadito abajo de nuestra cama nada más y nunca lo compartimos. Y entonces hay muchas personas que necesitan también el evangelio, pero como lo dice este versículo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? Entonces, si tú tienes un amigo, una amiga, un vecino, que seguramente tienes muchas personas a tu alrededor que has visto que están en una necesidad, atravesando una necesidad, a lo mejor están en su momento top de la vida y eso no significa que no necesiten a Cristo, invítales, llévales el evangelio, predícales, porque tú puedes ser este mensajero divino. No eres un ángel, como en el caso de María, pero puedes ser este mensajero divino que lleve el evangelio a las personas que lo necesitan.
Luego, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra de las cosas que de pronto pasa mucho con nosotros es que cuando empezamos en el camino del evangelio, lo que sucede es que queremos entender muchas cosas antes que creerlas, ¿no? Necesitamos entender cómo funciona la fe, necesitamos entender cómo funciona la iglesia, cómo funciona la oración, para que nosotros podamos realmente afirmarnos en fe. Y hace poquito estaba leyendo justamente este versículo, creo que fue en el libro de una joven conforme al corazón de Dios, y uno de los capítulos de este libro hablaba precisamente sobre esto, si no estoy mal, que la fe viene por el oír. Entonces eso me cayó mucho a mí en 20 porque yo siempre estuve tratando de entender el evangelio, como, a ver, pero ¿cómo funciona el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo funciona todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Yo lo quería entender para después como, ok, ya lo entendí, ahora voy a tratar de vivirlo. Y este libro me hizo entender que no, a veces estamos como, no, pero ¿cómo funciona el pecado? Para poder realmente sentir convicción? Hasta que yo entienda cómo funciona el pecado, por qué el pecado entristece a Dios, por qué el pecado está mal, me hace mal a mí, qué puede tener de malo, porque yo realmente no experimento arrepentimiento. A veces queremos entender para experimentar en vez de simplemente escuchar y tener fe. Pero la Biblia jamás dice que lo primero que tienes que hacer es entender para que lo puedas vivir, sino que dice que es la fe la que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice que la fe viene por el entender y el entender la palabra de Dios. Entonces lo único que tú tienes que hacer si estás siendo nuevo en el evangelio, si estás fuera de un contexto cristiano, pero tienes un interés por conocer a Dios, lo primero que tienes que hacer es simplemente cree en el Señor con todo tu corazón, acércate a Él con toda la fe de que Él tiene la capacidad de no solamente transformar tu vida, sino también transformar tus generaciones, y con el tiempo irás entendiendo cada una de estas cosas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que van implicadas sobre lo que vas a tener que ser radical, los cambios en los que vas a tener que ser completamente radical en tu vida y dejar para que puedas realmente crecer en fe, para que puedas realmente en ese proceso ir entendiendo, ir conociendo, ir creyendo cada vez más. Pero como primer paso, digámoslo así, lo primero que tienes que hacer es créele al Señor con todo tu corazón. Si el evangelio llegó a tu vida a lo largo de estos años, a través de una amistad, a lo largo de estos meses, a través de tu familia, de un vecino que ha estado a lo mejor un poco insistente contigo, tratando de que te acerques al evangelio, pues créelo, dale una oportunidad y haz como María, que justamente platicábamos hace ratito sobre cuál fue la actitud que María tuvo. María pudo haber hecho muchas preguntas, como lo hicieron otros personajes cuando Dios se acercó a ellos también a través de ángeles, a través de sueños, a entregarles promesas, y cuestionaron mucho cómo Dios iba a lograr esas cosas en su vida, ¿no? Pero María tuvo una actitud desde el principio de fe. No hizo preguntas, a lo mejor tenía muchas en su cabeza, pero creyó con todo su corazón y obedeció. Entonces ese es justamente uno de los secretos que no es un secreto, pero esa es una de las cosas que tú tienes que hacer cuando te estás acercando al evangelio. Y justamente retomando lo que estábamos platicando sobre que aquellos que ya somos cristianos y que tenemos muchos amigos que necesitan el evangelio y tenemos muy buenos deseos con cada uno de ellos para que les conozcan y nunca les decimos nada, Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, donde tú veas una necesidad, el mejor consejo que tú siempre le puedes dar a tus amigos siempre va a ser que se acerquen a Dios. Lo mejor que tú puedes hacer por tus amigos es orar por ellos y acercarlos a Dios. Entonces, ahora vamos a ver, esto es parte como del primer punto que les compartía sobre que Dios es quien se comunica con nosotros a través de personas, a través de predicadores, a través de la Biblia también.
Segunda de Timoteo 3:15 dice también, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces seguramente a lo largo de tu caminar con Dios vas a tener muchas dudas, y lo que puedes hacer siempre es pedirle a Dios que abra tu entendimiento y nutrirte de la palabra, porque la palabra traerá mucha sabiduría a ti, aunque haya muchas cosas que no entiendas. Como ya lo platicamos, lo primero que tienes que hacer es creer. Entonces, bueno, pues Dios es quien se comunica con nosotros en la Biblia, con predicadores, a través de ángeles también. Seguramente hay muchos testimonios de hermanos que sí les ha pasado así, lo podemos ver también en la Biblia con muchos personajes. Y número 2, Dios es quien toma también la iniciativa. ¿Por qué? Porque Él es quien nos elige, así como en el caso de María, que fue quien la eligió para usar su vida. También pasa lo mismo con nosotros. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios toma la iniciativa también porque lo hace de forma libre y gratuitamente. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay un precio que tú tengas que pagar. Seguramente hay muchas personas que estén escuchando esto y que vengan de un contexto en el que se les ha dicho que, o ustedes lo han creído por sí solitos, que necesitan primero hacer algo distinto en sus vidas. Cuando sean menos pecadores se pueden acercar a Dios. Cuando sean menos malas personas, trabajen más en ustedes, vayan mejor en la escuela, no sé, cualquier cosa, podrán acercarse a Dios. No hay algún mérito que tú tengas que cumplir para poder acercarte al Evangelio. El Evangelio es para ti libre. Tú puedes acceder a él y es gratuito. No hay ningún precio que tú tengas que pagar para poder, para que Dios te escuche, para que Dios te dé salvación, para que Dios le dé salvación a tu familia, para que puedas ser redarguido de tus pecados. Tienes que, cumplir cierta sentencia de oraciones o de cosas que tengas que hacer. No, porque nosotros, como le dice Efesios, por gracia somos salvos. Efesios 2:8-9 dice esto, y esto no por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Y Efesios 1:4, como también lo leímos, fue Dios quien nos escogió y quien nos formó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y bueno, otra cosa que Dios hace al tomar la iniciativa con mostrarnos el Evangelio, con atraernos hacia Él, es también que lo hace para que nosotros podamos recibir a su Hijo. No podemos querer relacionarnos con Dios desechando la obra de Jesucristo, desechando a Jesucristo como persona, porque a través de su Hijo es por quien tenemos salvación, por quien tenemos redención y por quien somos hechos salvos. Entonces no puedes separarlos. Sino que más bien el que tú experimentes a Dios siempre va a implicar que tú conozcas a Jesucristo. Y a lo largo de tu caminar con Dios, cuando vayas conociendo a Jesucristo, también con el tiempo vas a ser un reflejo de Él, porque vas a ser un discípulo suyo, así como lo fueron los discípulos en la historia, que seguramente también ya lo han visto muchas veces. De esa misma forma nosotros tenemos que llegar a ser un reflejo de Jesucristo. Entonces Dios toma la iniciativa para que nosotros recibamos a su Hijo, y Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, sí, todo el amor de Dios, sus planes y propósitos, la anchura, la profundidad, la altura, que también varias veces se las he leído porque siempre les he dicho que una de las cosas justamente que para mí es un deseo para ustedes y para cada uno de mis amigos cercanos es que puedan comprender el amor de Dios
en su plenitud. Y yo sé que para nuestra cabeza es demasiado grande y a lo mejor nunca lo vamos a poder hacer, pero que vayamos creciendo del todo, o sea, no lo vamos a hacer del todo, pero sí vamos a poder ir creciendo en ir experimentando, ir entendiendo la profundidad y el amor de Dios, y vamos a ser cimentados en esta fe a través de Jesucristo. Por eso les decía que no podemos separar la obra de Jesucristo y decir que sí creemos en Dios, pero Jesucristo no, sí creemos en Dios, pero todo lo demás lo desechamos, porque muy probablemente esa sea una de las razones por las que no hemos terminado de crecer, por las que creemos que a lo mejor el evangelio no es para nosotros, porque hemos desechado de alguna forma todo lo demás que implica también el evangelio. Entonces, Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es justamente esto, Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas. Nuevamente, por eso les decía que no podemos separar la obra de Cristo, porque necesitamos más bien siempre tener como meta suprema ser más como Jesús, amar más como Jesús, ser más obedientes como Jesús. Hebreos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y nuestro caminar a lo largo de la fe va a implicar demasiada obediencia, nuevamente porque, como mencionábamos, implica muchos retos para nosotros. En el caso, por ejemplo, de mi abuelo, que es uno de los ejemplos que les estaba dando, para mi abuelo fue un reto dejar, por ejemplo, las borracheras, ¿no? Para mi abuelo paterno. Entonces, muchas cosas así en tu vida van a terminar siendo como retos de obediencia en los que vas a tener que definitivamente renunciar a cosas que te causan placer, que son retos para ti, que sabes que son malos, sin embargo disfrutas, por ejemplo, los vicios o cosas así. Entonces vas a necesitar mucha obediencia, ¿no? Entonces, justamente por eso vas a necesitar ser más obediente como Jesucristo lo fue, como lo dice Hebreos, obediente hasta la muerte. Y cada una de estas cosas que lleguen a ser un reto para nosotros, el sabernos ahora escogidos por Dios, el saber que no necesitamos hacer nada para poder acercarnos a Dios, el saber que ahora podemos de forma libre recibir a su Hijo, implique aún así retos para nuestra fe. Aún así podemos pedirle con toda transparencia a Dios que Él nos haga más a imagen de Jesucristo, que nos dé más obediencia como Cristo fue obediente, que nos dé más de su amor para nosotros poder amar también, y que de esa forma podamos tener una buena respuesta al mensaje del evangelio, porque como ya lo vimos, Dios es quien se comunica con nosotros a través de personas, a través de un amigo, de un vecino. Él es el quien toma la iniciativa desde el principio. Antes de que fuera formada la tierra, Él ya tenía contemplado que nosotros estuviéramos con Él, que nosotros pudiéramos, fuéramos hechos para Él, para estar en comunión con Él todo el tiempo. Ahora, ya que tenemos estas cosas bien sobre la mesa, que es Dios el que se comunica con nosotros, que es Dios el que toma la iniciativa con cada uno de nosotros de usar nuestras vidas, de que le podamos conocer, de diseñarnos desde el principio de los tiempos para que pudiéramos estar cercanos a Él, ¿qué es lo que nos toca hacer? Comenzábamos justamente este episodio con este ejemplo, ¿no? Que les decía yo que platicaba con un amigo, saludos a Sael, por cierto, sobre cómo es que el evangelio, cuando llega a nuestras vidas, cambia no solamente nuestra vida individual, sino cambia también a nuestra familia, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo pensar, lo que yo les compartía sobre mi abuelo. Entonces, justamente el punto importante de conocer el evangelio es qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando ya sabemos que Dios sí existe, que la obra de Jesucristo en nuestras vidas va más allá que simplemente creer en Dios para calmar nuestra mente cuando algún familiar muere, por ejemplo. Creer en Dios solamente cuando nos sentimos tristes porque acabamos de pasar una decepción, le pedimos a Dios ayuda y sentimos bonito, tranquilidad, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que implica el evangelio cuando nosotros nos acercamos a Él? Cuando ya sabemos un poquito, a lo mejor no entendemos del todo todas las cosas, pero
ya sabemos más o menos de qué va y quién es Jesucristo. Bueno, pues como tercer punto, es importante que nosotros decidamos creer en su Hijo, que decidamos creer en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo y en el poder de su palabra también, y que estemos dispuestos a pagar el precio. Platicamos justamente en el caso de María, que es el ejemplo que estamos estudiando el día de hoy, que para María seguramente fue todo un reto. Sin embargo, ella decidió ser obediente y creerle a Dios desde el principio. Entonces, muchas veces, como les decía, el evangelio implica muchos retos para nuestras vidas, en diferentes áreas de nuestras vidas. A lo mejor vamos a superar de momento el área de no sentirnos valorados, de no sentirnos amados nunca, y ahora conocemos a Jesucristo y ahora nos sentimos amados y nos sentimos valorados, pero ahora vamos a tener un reto con nuestras actitudes en nuestra familia, y así constantemente nuestro andar en la fe va a ser estar constantemente decidiendo de qué manera, decidiendo con fe seguir a Cristo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bien cimentados con obediencia o bien a medias sin realmente experimentar su obra completa en nuestras vidas, sin realmente relacionarnos íntimamente con Él, ¿no? Sin realmente exponer nuestro corazón a Él para que Él lo sane, para que Él haga cosas grandes con nuestras vidas. ¿Qué es ahora lo que va a suceder? Una cosa que sí tenemos que tener segura es que Dios está esperando que nosotros decidamos creer en la obra de Jesucristo. Si tú eres nuevo creyente, lo primero que tienes que hacer es esto: creer en su Hijo. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios espera que decidas también creer en su poder y en su palabra, como lo dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también Dios espera que decidamos pagar el precio. María, que fue nuestro ejemplo del día de hoy, expuso su honra, expuso su matrimonio y aún también expuso su vida, porque la pudieron haber apedreado por haber salido embarazada, digamos. Entonces, ¿qué es realmente lo que estamos arriesgando nosotros y qué es lo que nos está frenando para no decidir completamente por Dios? A lo mejor es lo que les comentaba hace rato. Estás esperando entender por qué el pecado es pecado. Estás esperando entender por qué, el porqué de muchas cosas de las que tú tienes convicción. Te han dicho que está mal y tú dices, bueno, sí debería de hacerlo, pero necesito entenderlo. Hasta que lo entienda, entonces ya me voy a involucrar bien con Dios. ¿Cuáles son los topes que hay hoy en ti, como esas barreritas que tú mismo has construido o que están ahí impidiendo que te acerques más a Cristo, que realmente lo conozcas? ¿Qué es aquello que no quieres arriesgarte a perder por conocer a Jesucristo? A lo mejor no quieres hacerlo porque te da pena, a lo mejor no ya estás dentro de la iglesia. Hace poquito leía otro libro que se llama No desperdicies tus emociones, y hablaba como un muchacho dentro de la iglesia no terminaba de experimentar la obra de Jesucristo en su vida y en sus emociones, porque eran sus emociones las que lo frenaban a participar dentro de la iglesia. Eran sus emociones los que lo frenaban a decir alguna cosa en su clase, a participar en algún ministerio, porque se sentía incapaz, porque sentía que no tenía dones y talentos, porque se comparaba con otros. Entonces, estas mismas cosas eran las que no le permitían creer que Dios realmente lo amaba, que Dios realmente lo estaba capacitando, que estaba dispuesto a capacitarlo más, a darle dones, darle más valentía, a sanar esas heridas que él tenía de rechazo. Y entonces, aunque él se congregaba y estaba todo el tiempo yendo a la iglesia, había una barrera construida que no permitía
que Dios obrara en sus emociones. Entonces, estas emociones de rechazo, de ansiedad en público para no participar dentro de la iglesia y otras cosas, no le permitían experimentar las realidades que están escritas en la palabra sobre Dios y acercarse de forma más íntima. Entonces, a lo mejor ese también puede ser tu caso. Tú ya estás dentro de la iglesia, ya conoces y ya crees en Jesucristo, que Él vino a salvarnos, ya sabes más o menos cuál es tu testimonio, el testimonio de tu familia y etcétera, etcétera. Pero sin embargo hay algunas otras cosas que exponen un poquito a aquellas inseguridades que pueda haber en tu corazón y que, por lo tanto, como que dejas un poquito de lado a Dios en algunas de tus áreas, no permites que Dios se meta en tus emociones de inseguridades, de aprobación de otras personas, por ejemplo, y entonces eso está frenándote a que te decidas a ir por más en tu vida de fe, a que te decidas a crecer más en tu ministerio, a crecer más en otras cosas, porque no estás permitiendo que Dios esté en cada una de las áreas de tu vida. Entonces, justamente estábamos platicando sobre que el evangelio implica muchos retos a nuestras vidas, implica dejar temores para participar en ministerios, implica, ya cuando estás dentro de la iglesia, implica otros retos a nuestras vidas cuando estamos fuera de la iglesia y ¿qué van a pensar mis papás? ¿Qué van a pensar mis amigos? Mis abuelos, toda mi familia es católica, toda mi familia es de alguna otra religión. ¿Cómo me voy yo a salir? ¿Cómo les voy a salir yo con que creo en Jesucristo? Con que incluso eres cristiano de alguna denominación y Dios te ha revelado alguna otra cosa o alguna cosa que está mal. Y bueno, pueden estar sucediendo muchas cosas dentro de tu vida que están haciéndote tal vez ensimismarte en no creer más en Dios porque crees más en tus pensamientos, porque crees más en que tienes que entender completamente las cosas para poder experimentar a Dios, que creer en lo que Él está haciendo en tu vida, creer en lo que Él ya ha hecho en la Biblia a lo largo del tiempo, en la iglesia a lo largo del tiempo, y lo que Él puede hacer contigo, con tu familia, con tus generaciones, y entonces a lo mejor por eso no estás decidiendo por Él. Entonces, Dios le envió un ángel a María, como también le envió a Cornelio un ángel para que le dijera dónde encontrar un buen predicador. A nosotros nos envía personas que nos anuncian las buenas nuevas de salvación por medio de su Hijo Jesús. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos arriesgando? ¿Qué es lo que nosotros estamos no arriesgando? Y por lo tanto no nos estamos acercando más a Dios o no estamos involucrándonos de más porque creemos que quizás podemos perder algo, que no estamos completamente listos, hasta que lo entendamos lo vamos a hacer. No sé, pueden ser muchas cosas. Entonces, pues bueno, la verdad es que si les soy bien honesta, este episodio va a ser de dos temas distintos. Y yo creí que juntándolos iba a ser muy bueno, pero creo que dejándolo así es un muy buen comienzo y vamos a like para parte 2. Porque el siguiente episodio vamos a ver qué es lo que pasa con la recepción del mensaje. Cuando ya tienes el mensaje implica muchos retos, ya creíste en Jesucristo, bla, bla, bla. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas que reciben el mensaje? Tal vez incluso piensas que el evangelio no es para ti porque es solamente para los blancos panistas, ¿no? Y tú no cumples con esa característica. Piensas que el evangelio solamente es para personas trabajadoras que están dispuestas a estar en la iglesia todo el tiempo. Y tú no, y así. Entonces, no sé, pueden ser muchas cosas las que puedan estar como creando algunas lagunas en tu mente por las que ya recibiste el mensaje, pero no has permitido que ahonde más en ti, en tu corazón, en tus pensamientos, porque hay otros frenos que no te permiten experimentar completamente a Dios. Entonces, ¿cuáles son las características de este mensaje? ¿Cuáles son las características de las personas que reciben este mensaje? Y pues bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Por lo pronto, les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí escuchando. A lo mejor están en el metro, en su casa, haciendo un cupcake, no sé, cocinando alguna cosa, pero les mando muchos saludos donde quiera que ustedes estén y muchas gracias por seguirnos sintonizando. Les recuerdo que dejen su like y
que estamos en diferentes plataformas, en Spotify, en Amazon, en YouTube, me falta otro, Apple Podcasts, y creo que ya los dije todos, Amazon también, Amazon Music. Entonces por ahí pueden estarnos sintonizando donde ustedes quieran y nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Bye.